Bueno, yo lo que tomo como referencia, que me parece que está bueno no omitir, es que el comienzo de la Constitución habla de que se arma una Constitución nacional en base a pactos preexistentes. Y este es un pacto preexistente a la Constitución. Entonces, digamos que está nombrado en la misma Constitución. Eso es lo que lo hace, en primer lugar, en mi opinión, no un hecho menor, independientemente de que lo que se firmó en el pacto después fue muy dificultoso de cumplir. Había que hacer un acuerdo en ese momento. Estaba corriendo mucha sangre por las disputas entre unitarios y federales. Y había un punto de acercamiento que era justamente las personas de Rosas y Lavalle, porque se conocían y se conocían muy bien, porque habían tenido un contacto muy estrecho familiar en la infancia. Entonces eran como las personas obligadas que podían reunirse, y Lavalle, a quien no le faltaba coraje, se animó a acercarse a la residencia de Rosas, que estaba como alejado del mundo de la política de la élite porteña, a propósito, en sus actividades comerciales personales, en sus actividades productivas, y un poco también para hacer política. Entonces, sucedió un encuentro, acordaron un pacto de algo que era muy necesario hacer, que era pacificar la patria, ¿no? Pacificar el territorio, porque era irreconciliable las disputas, las diferencias que tenían entre unos y otros. Entonces, por lo menos la intención de ese acercamiento, el motivo, que era la pacificación, el recuperar el abastecimiento que estaba bloqueado, tuvo un significado importante, reitero, independientemente de que después cómo se cumplió, si no se cumplió. Bien. Luego de Cañuelas, este pacto se terminó cerrando, respetando. ¿Y cómo es que termina esta historia luego del paso por Cañuelas? No, es decir, lo que se hace en Cañuelas es firmarlo, ¿no es cierto? Pero después comienza el gran periodo de Rosas en el poder, en donde no se terminan por cumplir todos los puntos del pacto. Se termina después haciendo otro tipo de ejercicio del poder, digamos, independientemente de lo que se había pactado. Pero tuvo una repercusión en la provincia y nacional. Pensemos que en ese momento no había nación todavía, ¿no es cierto? Y el territorio también era un territorio limitado. La Patagonia era tierra de los indios, o de los pueblos originarios, perdón. Y Cañuelas, en ese momento, ¿cómo es que fue epicentro de ese pacto? Rosas tenía su cuartel general acá. Rosas tenía dos cosas: una cercanía de sus campos, porque no estaban estrictamente en el territorio de Cañuelas, y una relación muy estrecha con Miller, que era un estanciero importante, que era el dueño de la Caledonia, y con quien Rosas tenía era un inglés con quien él tenía mucha relación, una relación estrecha por temas de producción, de ganadería, y por temas comerciales. Bien. Entonces el pacto se firmó en Cañuelas, en la estancia de Miller. Ajá. Porque la estancia de la residencia de Rosas no es estrictamente en Cañuelas, digamos, está más bien en territorio de Virrey del Pino. En este bicentenario, el cultivo y diferentes actores, protagonistas del arte y artistas de Cañuelas están preparando una obra que tiene que ver con este pacto que se firmó en Cañuelas. Cuéntenos un poco cómo es que se está preparando, cómo es que se organizó y cómo se está llevando a cabo esta previa a lo que sería en algún momento la presentación. Yo arranco y después le doy la palabra acá a los compañeros. A ver,
La idea de hacer una obra de teatro sobre el Pacto de Cañuelas en el marco del Bicentenario fue una idea de Juan Manuel Ricci, que es quien escribió la obra, y él tenía intención de hacerla justamente en este momento por la fecha del Bicentenario. Lo que trabajó inicialmente a partir de una rigurosa y exhaustiva investigación histórica es el entorno de Rosas y Lavalle, no solamente los dos personajes, a quienes también él tuvo la intención de, digamos, bajarlos del bronce y hacerlo un poco más, ver los aspectos más humanos de los personajes, pero además hablar de los entornos de ambos, ¿no? Como las influencias y de quién estaban rodeados, y un poco de eso va la cosa. Entonces, acá están los que van a protagonizar y encarnar el asunto. Nosotros fuimos convocados, en principio, tanto por Mariano como por Juan, y nos presentaron la obra, y lo que hicimos fue formar un colectivo de actores, que la mayoría somos principiantes, pero formamos un colectivo de actores en donde trabajamos dentro del Teatro El Cultivo como espacio, pero somos independientes del cultivo, y eso está bueno también aclararlo, porque nos formamos como grupo nuevo, y si bien estamos en las instalaciones del cultivo porque son hermosas y es donde siempre trabajamos, somos un grupo que nos formamos aparte de lo que es el centro El Cultivo en particular. La obra, cuando la presentaron, todavía no estaba finalizada, y la verdad que como trabajo yo hice un par de obras antes, pero es la primera vez que trabajamos en una obra con el autor de la obra presente y participando activamente en la obra en sí. Así que la verdad que es una experiencia muy linda, es muy enriquecedor para todos. Yo soy nacida en Cañuelas, así que también conocer más la historia, escuchar las historias de Juan, que como dijo Mariano, investigó muchísimo acerca de todo el tema, del dulce de leche, del Pacto de Cañuelas, de Rosas, de las estancias. Y la verdad que es lindo como ciudadana de acá escuchar también todo lo que es historia de Cañuelas y los mitos, ¿no? Porque uno a veces también estudia del manual de la escuela y por detrás hay un montón de cosas que si uno de grande no sigue investigando se las pierde. Es mi caso, yo soy diseñadora de indumentaria, no estuve cerca de la historia ni me interesé mucho en historia y en leer historia argentina, así que para mí fue muy lindo enriquecerme de todo eso, de todo lo que es la historia y de Cañuelas y del dulce de leche y de los mitos y todo lo que es alrededor de eso. Bien. ¿Qué es lo que más le llamó la atención? Sí, vamos pasando si quieren. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de esta historia que ustedes están ensayando, que van a presentar, esta investigación que se llevó a cabo? Sí, es decir, distintos personajes y distintos enfoques. Por ejemplo, bueno, el personaje que yo voy a actuar realmente es un personaje que alguna referencia tenía, pero que es la capitana María de los Remedios, que estuvo en batallas libertadoras, participó del éxodo jujeño, una luchadora realmente, y bueno, conocer esos personajes más íntimamente, pensando, poniéndose en la piel de esas mujeres. Acá hay 2 o 3 mujeres, es decir, y el colectivo de afrodescendientes que son traídas y revalorizadas en su momento y en su construir de la historia, que los hemos dejado muy olvidados a muchos de esos personajes, sobre todo a la población afrodescendiente. Bien. Bueno, sí. Agregar también el tema de que en esta obra se cuenta la historia no contada, ¿no? Es decir, nosotros siempre tenemos, como decía Vale recién, la historia del libro, en donde conocemos a los personajes principales y bueno, y conocemos los hechos famosos, pero lo que cuenta esta historia y lo que
más me llamó la atención y más me atrajo justamente es eso, ¿no? El conocer todo el entorno, todo lo que vivían estos personajes, lo que eran estos personajes, la importancia de estos personajes que no fueron valorados en su momento como personajes reales de la historia y que lo son. Y bueno, nada, la verdad que me resulta muy interesante la historia que cuenta, porque no es la historia del dulce de leche o del pacto específicamente, sino todo lo que hay detrás, ¿no? De todo eso, y la verdad que es muy, muy, muy interesante. Me resulta hoy en día todo un desafío el hacerlo y bueno, está muy bueno, me gusta mucho, así que bueno, nada. Sí. Bien, te consulto. Bueno, contanos de tu personaje, contanos cómo estás viviendo, cómo están viviendo como grupo estos ensayos y esta preparación, y también qué es una primera reflexión de participar en esta obra. Sí, a mí primero lo que quería comentar es que me resultó, es muy interesante el enfoque que le da con respecto a los negros, ¿no? Que siempre en la historia fueron olvidados, y acá se les da un enfoque particular que realza la importancia que tuvieron, ¿no? Que tenían en la vida de Rosas y en la vida del funcionamiento de la sociedad. Y bueno, con respecto a la obra, bueno, fue al principio un poco costoso empezar a, como siempre, con un grupo grande, no sé, acordar horarios y cosas, pero siempre estuvo la energía puesta en que esto salga adelante, porque es un proyecto muy lindo y tenemos un director también acá presente, que además de ser actor es director, buenísimo, y que lo bueno es que se fueron construyendo también los personajes a medida que lo íbamos haciendo, ¿no? Entonces, o sea, si bien había una obra escrita, también se fue construyendo y eso me pareció muy interesante. Nicolás, Bueno, tu primera reflexión, tu primera participación es en una obra también teatral. No, yo vengo haciendo teatro desde el 2010. Empecé en la Biblioteca Sarmiento en un taller y hice varios talleres y seminarios en Capital Federal, además de alguno en Cañuelas, de algún otro taller. Es una experiencia esta muy desafiante, un desafío, mejor dicho, es esta experiencia. Se evalúa, se muestra el trasfondo de los afrodescendientes, la vida que no se conoce de los próceres, y bueno, es todo un desafío y me gusta mucho el equipo con el que me está tocando trabajar, ya sea el director, que también es actor, el dramaturgo, los actores. Bueno, va a salir... Un poco de tu personaje y cuáles son las características que tiene. Mi personaje es como el buenudo, digamos, el chivo expiatorio del grupo. Es un joven con características que lo sitúan ahí como para, por medio de su incapacidad de comprender las cosas, también como que termina siendo chivo expiatorio. Se ríe de cosas que le hacen. Es como que tiene una ingenuidad muy particular y lo hace al personaje, bueno, así muy particular, sí. Bien. Mariano, por último, me gustaría que nos des un panorama, en principio, cómo es que continúa la obra, hasta qué fecha o punto seguirán los ensayos y cómo están preparando la presentación, si es que tienen fecha, cómo están armando eso. Voy a animarme a decir una fecha probable de estreno, que es el primer fin de semana de agosto. Reitero el concepto, fecha probable de estreno. Ojalá que lleguemos, no, creo que vamos encaminados hacia eso. Estamos queriendo transitar la última pendiente hacia arriba o hacia abajo. No sé qué dicen los actores. Siempre hacia arriba. Vamos para arriba. Pero venimos de un proceso lindo, costoso, los tiempos están complicados para todos, y
y por tiempos de trabajo de cada uno, porque somos un montón también, como decía Eva, pero hemos logrado sostener el trabajo a conciencia. Cuando estamos presentes en el espacio de trabajo se trabaja en profundidad, cada uno supo asumir eso, ¿no? Si bien, como comentaron acá, no sé, un concepto del cual no me hago cargo, que dijeron que son todos principiantes, yo no lo veo así. Es un lindo elenco de actores y lo han tomado con mucho profesionalismo en algún sentido, ¿no? Más allá de que es un trabajo amateur, porque, bueno, tengo la idea de que la palabra profesión da cuenta de que es algo que uno profesa, no solamente algo por lo cual a uno le pagan por hacerlo, ¿no? Y yo siento algo de eso con este grupo de actores. Y con ese compromiso estamos queriendo transitar el último trayecto antes del estreno, y como suele suceder con el teatro en particular, no lo podría decir de otras artes en vivo, pero con el teatro en particular, que termina un periodo y empieza otro, ¿no? Porque termina el periodo de ensayos, uno está como queriendo llegar a una meta y ese es un punto de partida. Empezamos de vuelta con otra perspectiva, con otro objetivo, que es hacer la mayor cantidad de funciones posible, llevarla aparte de hacer funciones acá en el cultivo, llevarla a los lugares donde podamos llevarla y difundir un trabajo que, si lo hemos hecho con tanto compromiso, es porque creemos en lo que estamos diciendo. Entonces, el deseo va un poco por ese lado. Bien. Soy un actor principal de la obra. Tu personaje lo conociste, ya lo conocías, lo fuiste conociendo a medida de la investigación de Juan Manuel. Contanos un poco qué es lo que te sorprendió, si es que hay algo que conociste de nuevo del personaje que a vos te toca realizar. Voy a decir algo que le digo siempre a los actores. El personaje no existe. Hay lineamientos que da el autor del texto. El personaje lo componen los actores. Independientemente de que estamos representando a una personalidad histórica, hay algo que sugiere el texto respecto de esa personalidad, pero hay algo que transcurre en esa diégesis, en ese trayecto, en esa parte de la historia, y lo que quiere contar el autor sobre ese ser. Entonces, la verdad es que poco sabemos de cómo era Lavalle. Sí, se sabe bastante más que de otros personajes por todo lo que hay escrito, por las cosas que hizo. Y el personaje se termina de componer en el hacer de la obra, ¿no? Tomando los elementos de la historia, tomando lo que propone el autor del texto. Y bueno, sí, a mí me toca hacer a Lavalle, porque no había otro. Así que es un personaje, digamos, central en la historia que cuenta Juan Manuel en su texto. Si bien hay dos personajes que son los centrales, que son Lavalle y Rosas, hay una centralidad como relato dramático en la persona de Lavalle. No sé, ¿me habías preguntado algo más? No, si había alguna característica, algo que te llamó la atención o que No, conocías. sí, que se da, digamos que, y eso es algo súper interesante que propone Juan Manuel en el texto, que es que en qué momento de la vida se da, de Lavalle, se da el encuentro con Rosas. Se da en un momento muy particular. Lo puedo decir con la tranquilidad de que no estoy spoileando nada, porque en realidad es un hecho histórico, que es que un año antes del pacto, o meses, perdón, antes del pacto, 6 meses antes del pacto, se había producido el fusilamiento de Dorrego, ¿no es cierto? Y eso fue tremendo
para esa nación que estaba queriendo nacer y que no terminaba de nacer. Y fue tremendo para él también, no solamente para todo el entorno político y social, sino que fue tremendo para él. Y eso fue determinante para el resto de la vida de Lavalle. Eso es una de las cosas que rescata Juan Manuel en el texto y que me parece súper interesante. Bien, por último, ¿en qué momento ya están de la obra? ¿En qué momento de los ensayos? ¿Cómo se encuentra la obra? ¿Qué es lo que falta para así ya dar el inicio de las presentaciones? Llegamos así las últimas semanas a terminar de hacer todo el montaje de la obra. El montaje es que cada uno sabe en cada escena qué es lo que tiene que hacer. Ahora hay que trabajar sobre... Es como que está la estructura y hay que trabajar en profundidad, hay que trabajar en los detalles, hay que corregir, hay que enriquecer alguna escena. Ese es el estado de la cuestión. Bien. En principio las presentaciones, cuando se realicen, serán acá en el cultivo, pero más allá de las presentaciones acá, ¿tienen planificado salir también a presentarla por distintos lugares de Cañuelas? Sí, tenemos idea, planificado todavía no. Es decir, tiempo al tiempo, digamos, cada cosa, como diría Mostaza, paso a paso. Idea sí tenemos, es una obra que de alguna manera hicimos un montaje que tuviera la posibilidad de ser versátil en poder llevarla a otros lugares, y la idea es llevarla a otros lugares. Bien, que sea el bicentenario de Cañuelas, ¿fue la decisión, fue el momento justo para esta obra? Yo creo que fue lo que estaría bueno preguntárselo a Juan, pero creo que fue lo que lo empujó a él a decir tengo que hacer esto, claro, sí, es un motivo es un hecho histórico que está bueno ponerlo en el marco de la celebración, ¿no? Porque también, yo digo, en la medida que uno puede indagar en todas las cosas que uno va descubriendo, como contaban acá las compañeras y el compañero Nico, las cosas que uno va descubriendo de la historia de alguna manera nos permite como reflejarnos en eso, vernos reflejados, construir identidad. Y creo que una celebración tiene también ese sentido, ¿no? No es solamente una fiesta vacía, sino que nos permite como construirnos como colectivo bonaerense, argentino, cañuelense. Entonces sí, claro que tiene que ver que sea en el Bicentenario. La voz de aquellos que fueron olvidados en la historia, porque esta obra se encarga de eso, básicamente, el poner en foco la importancia que tuvo el pueblo en la historia, más allá de los héroes. Y bueno, y este bicentenario que nos encuentra este año, 2022, celebrando el bicentenario de la Fundación de Cañuelas, y realmente cuando la vean a la obra van a descubrir estos personajes que son entrañables, este pueblo que hizo esta historia grande, esta patria grande, y las mujeres también que fueron hacedoras de estos héroes, que bueno, tenemos una historia muy patriarcal, pero hay unas mujeres detrás que fueron importantes, pero fueron calladas, lo mismo que los negros, lo mismo que los gauchos, los indios, y bueno, eso es de lo que vamos a hablar también en esta obra, sobre esto. Siempre hablamos con el director de los nadies de la historia, pero que en realidad son el todo de la historia. Y aquí me acompaña la María Remedios del Valle, que es la madre de la patria, el Dorrego, Manuelito Dorrego, y se van a encontrar con una obra más que interesante que va a obligarnos a destapar esa historia que no nos cuentan en los manuales ni en los libros. Bien, Natalia, por último, el personaje que a vos te toca realizar, ¿lo conocías o cuando fuiste conociéndolo, estudiándolo para interpretarlo? ¿Tenés alguna particularidad que te haya llamado la atención? El personaje de Encarnación Ezcurra lo conocía, pero realmente no en profundidad. Conocía sí el personaje de Rosas,
un personaje polémico, el de Rosas, para la historia. Está la famosa grieta histórica que viene de años entre unitarios y federales, y Encarnación era la mujer de Rosas o la esposa de Rosas, pero sin embargo era la parte política. Gracias al escritor descubrimos toda esta importancia, por eso vuelvo a hablar de la relevancia de las mujeres en la historia. Macacha Güemes, Juana Zurduy, María Remedios del Valle, Damasita. Tenemos personajes femeninos muy importantes que en los libros no están y que tuvimos que investigarlos porque este trabajo que tenemos les actores, tenemos que investigar los personajes y al preparar Encarnación realmente me encontré con una persona increíble, fuerte, poderosa. Admiraba muchísimo a su compañero de vida, pero fue su pilar. Cuando muere Encarnación, Rosas se encuentra en un abismo del cual incluso le costó mucho salir, porque era su consejera, su oráculo, todo. Así que Encarnación y las mujeres han sido pilares en toda nuestra historia.